Me llamo Laura Medina y acabo de cumplir 32 años. Se supone que debía estar feliz, soplando las velas de mi pastel en un restaurante elegante que, por cierto, yo misma estaba pagando. Pero en lugar de una felicitación, mi madre se inclinó hacia mí, su perfume envolviéndome como una nube densa, y susurró: «Estás celosa de tu hermano». Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Después de años de apoyo económico, sacrificio sin fin y excusas constantes, ya no podía más. «Pues que empiece a pagar sus propias cuentas», le respondí con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Lo que no sabían era que estaba a punto de cancelar cada recibo de luz, tarjeta y alquiler que había estado cubriendo en silencio durante años. Si alguna vez tu familia se ha aprovechado de tu generosidad, dime desde dónde estás viendo esto, y quédate, porque voy a contarte cómo dejé de ser el cajero automático de los míos y empecé a defenderme. Crecí en Chicago junto a mi hermano menor, Martín. Nos llevamos 5 años. Yo tengo 32, él 27. Pero cuando éramos niños, esa diferencia no se notaba. Vivíamos en un vecindario de clase media, con calles llenas de árboles y casas modestas. Montábamos en bicicleta hasta que se encendían las farolas. Papá y mamá trabajaban los dos, apenas les alcanzaba para llegar a fin de mes. Desde muy pequeños, nuestras diferencias eran evidentes. A mí se me daba bien el colegio. Sacaba sobresalientes sin demasiado esfuerzo y siempre andaba con la nariz metida en un libro. Martín era distinto. Le costaba más estudiar, pero lo compensaba con un carisma que conquistaba a profesores y compañeros. Sabía hablar para salirse con la suya, mientras yo me entretenía calculando intereses compuestos por diversión en clase de matemáticas. A pesar de ser tan distintos, éramos muy unidos. Yo le ayudaba con las tareas, y él espantaba a los chicos que se burlaban de mí por ser demasiado lista. Compartíamos secretos bajo fuertes demandas, hicimos pactos de sangre con imperdibles, para horror de mamá cuando se enteró, y nos defendíamos como leones frente a los matones del barrio. Todo cambió cuando yo tenía 14 y él 9. Llevábamos meses oyendo discusiones cada vez más intensas entre nuestros padres. Peleas en voz baja por las noches, silencios tensos cuando entrábamos a una habitación. Hasta que un día, papá hizo las maletas, nos prometió que volvería pronto, y se fue. Mamá lloró durante semanas. Fue entonces cuando empecé a trabajar. Primero cuidando niños los fines de semana, luego ordenando libros en la biblioteca local después de clase. A los 16 ya trabajaba 20 horas semanales en una cafetería, y aún así mantenía mis notas altas. No ganaba mucho, pero ayudaba con las compras y me permitía pagar mis propios útiles escolares. Martín seguía siendo Martín. Encantador, despreocupado, como si el mundo siempre fuera a arreglársele solo. Cuando la Universidad de Northwestern me ofreció una beca completa para estudiar finanzas, sentí que todo ese esfuerzo había valido la pena. La universidad estaba a solo un trayecto en tren, así que decidí no gastar en residencia y viajaba cada día. Entre clases, hice prácticas en Bridgewater Financial, llevando cafés y organizando hojas de cálculo. Cuando me gradué, me ofrecieron un puesto como analista junior. Fueron 5 años de jornadas de 60 horas, sin vacaciones, haciendo contacto sin parar. Pero todo rindió frutos. Me convertí en asesora financiera senior. Mis clientes confiaban en mí, y yo nunca tomé esa responsabilidad a la ligera. Mi pequeño apartamento se volvió mi santuario. Nada lujoso, pero comprado con mis ahorros y mi planificación. Era mío. La primera vez que ayudé a Martín con dinero parecía algo inocente. Me llamó en su segundo año en la Universidad Estatal de Illinois, con voz de pánico. Mamá no podía pagarle los libros ese semestre. Le envié $800. Me sentí bien, incluso orgullosa de poder ayudar. Él estaba tan agradecido, prometiendo que me lo devolvería cuando consiguiera un gran empleo en marketing. Pero esos pequeños préstamos y regalos se volvieron costumbre. Regalos de cumpleaños más caros que los que yo me daba a mí misma. Reparaciones para su viejo Honda. El depósito para su primer piso después de graduarse. Y siempre las mismas promesas de que me lo devolvería pronto. A los 31, ya era jefa de equipo en Bridgewater. Mi portafolio de inversiones crecía, aunque no tan rápido como debía. Aún así, para mi cumpleaños número 32, quise celebrarlo como se debe. Sería la primera vez desde Navidad que reuniría a toda la familia. Mamá, Martín, unos amigos cercanos y hasta un tío lejano del lado de papá. Leistro era ese restaurante al que llevaba años echando un vistazo, prometiéndome que algún día. Su chef acababa de ganar una estrella Michelin y conseguir una mesa era casi imposible. Reservé con 2 meses de antelación, dejé un depósito de $500 y sentí un cosquilleo de emoción al confirmar la mesa para 8. La semana anterior, pasé horas buscando el vestido perfecto.
Elegí uno azul profundo que resaltaba mis ojos. Fui al salón, me hice reflejos y un buen peinado. Me consentí. Este cumpleaños iba a ser distinto. Una celebración de todo lo que había logrado, rodeada de quienes amaba. Martín me llamó 3 veces esa semana. Cada llamada cargada de entusiasmo por el increíble regalo que tenía para mí. Te vas a volver loca, hermana, me decía. Después de años sin regalos o con tarjetas de último minuto, su emoción era contagiosa. Tal vez por fin estaba madurando. Tal vez este cumpleaños marcaría un antes y un después. 6 meses antes, Martín perdió su trabajo en Vertex Media. La empresa de marketing estaba en plena reestructuración, según me contó entre cervezas en mi apartamento. Su puesto como creador de contenido fue eliminado, pero él no parecía preocupado. El mercado está buenísimo ahora, me aseguró, mientras buscaba ofertas desde el móvil. En 2 semanas tengo algo mejor, fijo. Cuando su casero amenazó con desalojarlo tras el segundo mes sin pagar, le ofrecí ayuda. Solo hasta que te recuperes, le dije. Los $1.800 de renta mensual de su moderno piso en el centro no eran poca cosa, pero podía asumirlo. Me está salvando la vida, me dijo, abrazándome fuerte. Te lo devuelvo con intereses en cuanto empiece algo. Pasaron las semanas. Supuestamente enviaba currículums, supuestamente tenía entrevistas. Pero su Instagram mostraba otra historia. Bares de terraza, festivales de música, escapadas de fin de semana al lago Michigan. Cuando le pregunté suavemente por su búsqueda laboral durante una cena en casa de mamá, ella respondió antes que él. El mercado está durísimo para su generación, dijo, rellenando su copa de vino. Y Martín necesita encontrar algo que valore su creatividad. No puede aceptar cualquier cosa. Mi hermano asentía solemnemente mientras escribía debajo de la mesa. Su novia, Carla, complicaba aún más las cosas. Alta, estilosa y siempre entre trabajos de modelo, tenía gustos caros y ningún ingreso visible. Y aún así, cada vez que la veía, llevaba nuevas gafas de diseñador, mientras Martín se quejaba de estar sin un peso. 3 meses antes de mi cumpleaños, Martín me llamó a medianoche, con la voz tensa por la desesperación. Le habían embargado el coche. Iba a ponerme al día, lo juro, pero la renta me tiene ahogado. Sin transporte, ¿cómo iba a ir a entrevistas? El autobús en su zona era un desastre y el Uber, impagable a largo plazo. 2 días después, firmé como aval para un Audi seminuevo al 9% de interés. Nada lujoso, aseguró Martín. Solo algo confiable para volver a empezar. Era mejor coche que mi Toyota de 5 años. El vendedor sonrió con burla mientras yo firmaba el cheque para el adelanto. Fue por esas fechas que descubrí que Martín llevaba años usando mi cuenta de Netflix, Spotify y hasta mi plan de teléfono. Las señales fueron apareciendo poco a poco, listas de reproducción raras, series en seguir viendo que nunca había empezado, picos de datos que no podía explicar. Cuando le confronté, se mostró genuinamente desconcertado por mi reacción. Somos familia, se encogió de hombros. Pensé que eso era algo que se entendía. Luego vino la confesión, casi como quien no quiere la cosa. También estaba teniendo problemas para pagar los servicios. ¿Podría incluir su electricidad, gas e internet en mis pagos automáticos? Solo hasta que todo mejore, prometió, por enésima vez. La semana de mi cumpleaños, Martín me mandó un mensaje. Quería pedirme $200 prestados para comprarme algo especial. La ironía no se me escapó, pero aún así hice la transferencia. ¿Qué eran 200 más, a estas alturas? En el trabajo, mi compañera Jessica notó que empecé a llevar comida de casa en lugar de bajar con el equipo al sushi de los viernes. ¿Recortes de presupuesto? Bromeó, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Me reí, culpando a un nuevo plan de alimentación, en lugar de admitir que estaba vigilando cada dólar. Mi amiga Valeria fue menos fácil de engañar. Tomando café el fin de semana antes de mi cumpleaños, me miró fijamente. «Tienes ojeras», me dijo. «Pareces agotada. ¿Todo bien en el trabajo?» Cuando dudé, entrecerró los ojos. ¿Es por Martín otra vez? ¿Qué hizo ahora? Cambié de tema, incapaz de confesar que había revisado mi puntuación crediticia por primera vez en meses, y había bajado 40 puntos. La tarjeta que siempre pagaba completa ahora acumulaba intereses mientras yo cubría los gastos de mi hermano. La mañana de mi cumpleaños, Martín me llamó. Quería saber si podía llevar a Carla a la cena que yo estaba pagando. Prácticamente es de la familia, argumentó cuando dudé. Y lleva semanas con antojo de probar Leistro. Acepté a regañadientes, recalculando mentalmente cuánto costaría todo por persona. 1 hora después, mamá me llamó.
Solo quería confirmar que pediste el pastel de chocolate con ganache, dijo. Ya sabes que es el favorito de Martín. Le recordé que a mí me gustaba más el de vainilla con vainilla. Hubo una pausa. Bueno, pero el de chocolate haría feliz a todos, ¿no crees? Cambié el pedido mientras aún hablaba con ella. La pastelería cobró $50 extra por el cambio de último minuto. Mientras me alistaba para la cena, se me vinieron a la mente recuerdos de cumpleaños anteriores, que no eran míos. El 21 de Martín en un club exclusivo del centro, donde yo pagué los $2000 de consumo mínimo. Su 25 en un resort frente a la playa, organizado y financiado por mí. Cada año, aunque no fuera su día, mi hermano terminaba recibiendo regalos más caros que los míos. Martín está comenzando su vida, decía mamá, mientras le entregaba la última consola o un reloj de diseñador. Tú eres tan exitosa, no necesitas nada especial. Mis regalos solían ser libros de finanzas o utensilios de cocina prácticos, mientras que él recibía cosas que estaban en mi lista de deseos y que yo misma no me daba el lujo de comprar. Mi apartamento contaba la historia real de mis finanzas. Con estilo, pero modesto. Cada mueble había sido elegido con paciencia. Mi mesa del comedor la compré en una tienda de segunda mano y la restauré un fin de semana. El sofá era de calidad, pero lo adquirí como modelo de exposición con un 40% de descuento. Vivía cómoda, pero con cuidado. Tenía una hoja de Excel en mi portátil que lo controlaba todo: gastos, ingresos, hasta lo que me permitía para caprichos. Una pestaña estaba dedicada exclusivamente a Martín, una costumbre de mis tiempos como contadora. Ese archivo mostraba una verdad incómoda. En los últimos 2 años, había gastado $42.000 en mi hermano. Renta, coche, transferencias ocasionales, su parte de los regalos para mamá, facturas, comida a domicilio entre trabajos. Solo ver ese número me revolvía el estómago. Mi tarjeta de crédito arrastraba un saldo de $5.000 acumulado en 3 meses. Por primera vez en mi vida adulta, no había podido pagarla completa. Las cuotas mínimas eran manejables, sí, pero los intereses me parecían un desperdicio, justo lo que yo advertía a mis propios clientes. Llegué a Leistro 30 minutos antes, queriendo asegurarme de que todo saliera perfecto. El personal me llevó al salón privado. Paredes de ladrillo visto, luces colgantes, un ambiente elegante sin ser pretencioso. Exactamente lo que había imaginado. Mamá llegó con 15 minutos de retraso, me dio un beso al aire y se acomodó en su silla. No pude evitar fijarme en su bolso nuevo. Cuero Burdeos, Prada. Lo reconocí enseguida. Lo tenía abierto en mi navegador desde hacía semanas, como parte de mi lista de algún día. Es precioso, le dije. Ella sonrió con orgullo. Martín me ayudó a elegirlo. Tiene tan buen gusto. Martín y Carla llegaron 45 minutos después de la hora reservada. Ni una disculpa. Martín me dio un abrazo rápido y se lanzó a contar una historia sobre una compra de última hora que, según él, justificaba el retraso. Carla lo interrumpió para mostrar sus nuevas botas de tobillo, levantando la pierna como en una pasarela. Estamos en la ruina, es ridículo, se quejó. Pero estaban con un 60% de descuento. Una ganga. Martín asentía entusiasmado, con el brazo alrededor de su cintura. Cuando llegó el momento de pedir bebidas, mi hermano se dio golpecitos en los bolsillos, exagerando. Creo que dejé la cartera en casa. ¿Me cubres? Te hago un bizum ahora. Un bizum que, como los anteriores, nunca llegó. Durante los entrantes, no pude evitar fijarme en su muñeca. Llevaba un reloj nuevo, de acero inoxidable, con esfera azul. Reconocí la marca. Empezaban en 4 cifras. Le pregunté por él. Cambió de tema de inmediato, bajándose la manga. Mamá reía exageradamente con cada historia que Martín contaba. Cuando yo intentaba hablar de mi reciente ascenso, me interrumpía con un «qué bien, cariño», antes de volver a girarse hacia él. Martín, cuéntales lo de ese cliente que casi cierras antes de los despidos. Cuando alguien sugirió una foto familiar, mamá colocó a Martín en el centro, moviéndome con firmeza al borde del encuadre. Aquí hay mejor luz, dijo, al ver mi cara. Ese momento activó un recuerdo de infancia tan nítido que me dolió el pecho. Navidad, yo con 12 años, abriendo los pendientes sencillos que había pedido. Martín desempaquetando una consola de videojuegos que no podíamos pagar. Lo que mamá no sabía es que, esa misma semana, habían desaparecido mis ahorros de niñera. La cantidad exacta para completar el costo de ese regalo. Nunca dije nada, viendo lo feliz que estaba. Cuando sirvieron los platos principales, mi jaqueca ya era punzante. Martín le enseñaba algo a Carla en el móvil. Los dos reían. El Airbnb del fin de semana que viene, explicó cuando notó mi mirada.
Una escapada al país del vino en Michigan. Te mereces unas vacaciones, dijo mamá, acariciándole la mano. Buscar trabajo es agotador. Ninguno mencionó los miles de dólares en alquiler que yo estaba pagando mientras ellos planeaban catas de vino. La conversación giró hacia el apartamento de Martín cuando una amiga preguntó por su casero. Ese tipo no tiene alma, bufó Martín, amenazando con desalojarme solo por un par de semanas de retraso. Algunas personas no tienen compasión. Di un buen sorbo de vino, evitando la mirada de Valeria, que me observaba desde el otro lado de la mesa. Ese par de semanas eran en realidad 3 meses de renta, programados para salir de mi cuenta bancaria esa misma noche. La llegada del pastel debió ser el punto alto de la noche. 3 pisos de ganache de chocolate, decorado con polvo dorado, exactamente como mamá había insistido. La chef pastelera de Leistro se había superado. El pastel parecía sacado de una portada de revista más que de una celebración modesta. Cuando los camareros lo colocaron en el centro de la mesa, sentí un destello de esperanza. Todos se reunieron, iluminados por la suave luz de las velas que se acercaban. Quizá ese momento salvaría la noche. Tal vez, por fin, podría sentirme especial en mi cumpleaños. Martín se inclinó hacia Carla y le susurró algo que la hizo reír y asentir con entusiasmo. Alcancé a oír fragmentos: la casa del lago, motos acuáticas. Estaba claramente ampliando los planes de su escapada del fin de semana. Su mano descansaba en su muslo, y el reflejo de su reloj nuevo parpadeaba con la luz de las velas. Martín se merece unas vacaciones, comentó mamá, al parecer escuchando. Con todo el estrés que ha tenido por el trabajo. A veces hay que gastar un poco para recargar energía. Dijo eso mientras yo calculaba cuántas horas extra necesitaría para cubrir los gastos del mes siguiente. El personal del restaurante rodeó la mesa. Las velas ya encendidas. El momento del clásico «Feliz cumpleaños». Familia y amigos comenzaron a cantar. Una melodía que debería haber traído alegría, pero que se sintió vacía. Cuando terminó la canción y me incliné para pedir un deseo, la voz de mamá sonó clara, suave, justo junto a mi oído. «Estás celosa de tu hermano», susurró sin dejar de sonreír para las cámaras. «Siempre lo has estado». En ese instante, todos los sacrificios que había hecho pasaron por mi mente con total nitidez. Trabajar durante el instituto mientras Martín hacía actividades extracurriculares. Ir y volver de la universidad para ahorrar en alojamiento mientras él vivía en residencias. Cubrir turnos nocturnos en la firma financiera mientras él salía de fiesta en sus 20 y tantos. Vacaciones nunca tomadas, inversiones postergadas, sueños aplazados. Todo para ser la responsable. La que siempre estaba ahí cuando se necesitaba pagar una factura. Algo se cristalizó dentro de mí. Una certeza absoluta. Nunca sería suficiente. No importa cuánto diera. Martín siempre sería el preferido. Y yo siempre estaría obligada a asegurar su comodidad, a costa de la mía. Pues que empiece a pagar sus propias cuentas, respondí, en voz baja pero firme. Mamá parpadeó. Una expresión de desconcierto se apoderó de su rostro mientras comprendía lo que acababa de decir. Martín levantó la vista de su conversación con Carla, notando el cambio de energía. ¿Perdona?, dijo mamá, con una sonrisa que ya no era tan relajada. Dejé mi servilleta cuidadosamente al lado del plato. Dije que Martín pagará sus propias cuentas. Todas. Desde esta misma noche. ¿Laura? ¿Qué estás diciendo?, rió Martín, nervioso, mirando alrededor de la mesa. Las conversaciones se habían ido apagando. Tu alquiler, Martín. 1.800 al mes. Desde hace 6 meses. El coche. 720. La línea telefónica en mi plan familiar. Netflix. Hulu. Spotify Premium. Los servicios que no podías pagar. Electricidad, gas, internet. La tarjeta de crédito donde eras usuario autorizado. Los préstamos que nunca devolviste. Mi voz no temblaba. Cada palabra salía con precisión, aunque por dentro el torbellino era brutal. Desde esta noche cancelo todos los pagos. Carla abrió los ojos, incrédula. Miraba a Martín y luego a mí. ¿Tú le pagas todo eso?, preguntó con auténtico asombro. ¿Todo? Está exagerando, dijo Martín enseguida, encendiendo su encanto como si fuera un interruptor. Laura solo me ha echado una mano mientras busco trabajo. No es para tanto, ¿cierto, hermana? $42.000 en 2 años. Respondí. Los números estaban grabados en mi memoria. Eso no es una mano. Eso es dependencia. Laura Medina. Siseó mamá, su fachada pública agrietándose. Esto es totalmente inapropiado. Estás haciendo una escena. Y en tu cumpleaños.
Sí, es mi cumpleaños, asentí, poniéndome de pie. Y por una vez, me estoy regalando algo que importa, libertad financiera. Para todos. No estás hablando en serio, dijo mamá, tratando de tomarme la mano. Estás molesta por algo. Podemos hablar en privado. No aquí. No así. Hablo muy en serio, dije, retirando mi mano. He cubierto todos los gastos. He hecho todos los sacrificios. Y solo recibo exigencias. Se acabó. El rostro de Martín perdió su habitual seguridad. El pánico se asomó en sus ojos al comprender que hablaba en serio. Pero, el alquiler vence la semana que viene, balbuceó. ¿Y el coche? No puedes simplemente. Puedo. Y lo estoy haciendo, interrumpí. Tienes 27 años, Martín. Ya es hora de que pagues tus cuentas. El pastel seguía intacto en la mesa. Las velas se derretían sobre el glaseado. Los deseos, sin pedir. La celebración, abandonada. Tomé mi bolso, dejé 3 billetes de 100 sobre la mesa para cubrir la cena, y me fui de mi propio cumpleaños sin mirar atrás. A mis espaldas, escuché a mamá gritar mi nombre. Las protestas de Martín subiendo de tono. Pero no me detuve. El aire de la noche me acarició la piel mientras caminaba hacia el coche, ignorando el zumbido de mi móvil. Por primera vez en años, sentí algo inesperado entre la rabia y el dolor. Alivio. El camino a casa fue una mezcla de faroles y radio hablada. Cualquier cosa que ahogara las voces en mi cabeza. La culpa luchaba contra la liberación. La duda, contra la certeza. Pero al estacionar en mi plaza, mis manos ya no temblaban. Habían sido reemplazadas por una determinación tan serena como desconocida. Al entrar a mi apartamento, fui directo al portátil. La pantalla iluminó la sala mientras iniciaba sesión en mis cuentas bancarias. Los enredos financieros con Martín eran profundos. Necesitaban ser desmontados paso a paso. Primero, el pago automático del alquiler a Highland Property Management. Encontré la transferencia mensual de $1.800 con la nota a renta Martín Medina y seleccioné cancelar serie. Apareció una advertencia. ¿Seguro que deseas cancelar este pago recurrente? Sin dudar, hice clic en sí. Luego, los servicios, luz, gas, internet. Cada uno requería una cuenta diferente. Eliminé mis datos de pago y transferí la responsabilidad al titular de cada cuenta. Uno de los portales advirtió. El servicio puede interrumpirse si no se proporciona un nuevo método de pago en los próximos 3 días hábiles. Capturé pantalla de cada cancelación, por respaldo. El plan telefónico fue más complicado. Martín llevaba 7 años en mi plan familiar, consumiendo siempre el máximo de datos. Entré a la web del operador y lo removí como usuario autorizado, iniciando el proceso para que su línea pasara a una cuenta propia. El usuario debe establecer un método de pago en un plazo de 5 días para conservar el servicio, decía el mensaje de confirmación. La tarjeta de crédito requería una llamada. Ya era tarde, pero llamé igual. Quiero eliminar a un usuario autorizado de inmediato y solicitar una nueva tarjeta, le dije al representante, Marcus. No hizo preguntas. Procesó todo con una eficiencia que agradecí. Correo al casero de Martín. Por la presente notifico que, con efecto inmediato, cancelo toda responsabilidad financiera respecto al inquilino Martín Medina en el apartamento 307 de Lakeview Apartments. Cualquier pago futuro desde mis cuentas debe considerarse no autorizado a partir de hoy. Para las 2 de la mañana, había cortado cada conexión económica con mi hermano. Cada cancelación traía una mezcla de ansiedad y alivio. Como quitarme anclas que no sabía que arrastraba. La última tarea fue actualizar mi hoja de presupuesto, eliminando por completo la pestaña de Martín. El impacto fue inmediato. Mi flujo mensual mostraba, por primera vez en años, superávit. Me quedé mirando esas cifras. Un peso invisible se levantó de mis hombros. Uno que había llevado tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía estar erguida. Aquella noche dormí como no lo hacía desde hacía años. La luz del sol se colaba entre las persianas que había olvidado cerrar. El teléfono estaba colapsado. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 16 correos. Los mensajes seguían el patrón habitual. Martín pasó de la confusión. ¿Qué pasó anoche? A la ira. No puedes simplemente cortarme así. Al pánico. El casero llamó por el alquiler cancelado. A la súplica. Por favor, solo cúbreme este mes mientras soluciono las cosas. Los audios de mamá iban del chantaje emocional. ¿Cómo pudiste avergonzar así a tu hermano? A la amenaza directa. Si no arreglas esto ya, no esperes estar invitada a reuniones familiares.
Carla lo llevó todo a redes sociales. Publicaciones indirectas sobre familiares tóxicos y mostrar la verdadera cara. Varias personas en común me escribieron preguntando qué había pasado. Claramente solo habían visto una versión de la historia. Sorprendentemente, un mensaje de Óscar, excompañero de universidad de Martín, me ofreció apoyo. Llevamos años esperando que alguien hiciera que Martín madure. Es duro, pero necesario. Ánimo, Laura. Después de tomarme un café y darme una larga ducha, tomé una última decisión financiera. Cambiar la cerradura de mi apartamento. La llave de emergencia que le había dado a Martín por si acaso se había usado más veces de las que admitía. Había comida que desaparecía. Ropa. Incluso electrónica. El cerrajero llegó al mediodía. Mientras charlaba sobre el calor inusual, instaló un nuevo cerrojo. $300 después, tenía nuevas llaves y un nuevo límite claro. El lunes siguiente, agendé una reunión con mi asesora financiera. Un paso humillante para alguien que asesoraba a otros. Pero necesario. Bárbara me escuchó sin juzgar. Me ayudó a armar un plan de recuperación para mis ahorros y deudas. Estás en mejor situación de lo que crees, me dijo, revisando mi nuevo presupuesto. Con 6 meses de disciplina, volverás a estar en el camino hacia tus metas. Ese viernes por la noche, me sorprendí buscando restaurantes. Podía volver a cenar fuera. Nada extravagante, solo mi bistró de barrio favorito. El simple hecho de pedir sin calcular si afectaría el pago del coche de Martín, me pareció revolucionario. La verdadera prueba llegó el miércoles siguiente. Estaba en plena reunión con un cliente, cuando la recepcionista me interrumpió con un mensaje urgente. Martín está en el vestíbulo. Exige verte ahora. Según Sofía, la recepcionista, Martín estaba cada vez más alterado. Levantaba la voz hablando de emergencias familiares y abandono. Me disculpé con el cliente y salí a la recepción. Ahí estaba Martín, caminando nervioso sobre el suelo de mármol, más desaliñado de lo que jamás lo había visto. Ojos enrojecidos, el cabello revuelto, sin lavar. Tienes que arreglar esto, dijo apenas me vio, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Van a cortarme la luz mañana y el casero ya inició el proceso de desalojo. Esto ya no tiene gracia, Laura. Estoy trabajando, respondí con calma, consciente de las miradas alrededor. No es el lugar para tener esta conversación. ¿Y dónde sí es el lugar? Alzando más la voz. No contestas llamadas, ni mensajes. ¿Qué se supone que haga? Pagar tus propias cuentas, respondí, manteniendo el contacto visual. Como cualquier otro adulto. ¿Con qué dinero? Casi gritó. Sabes que no tengo trabajo. Eso es un problema que tienes que resolver, dije, haciendo una seña discreta al guardia de seguridad, que ya había notado el alboroto. Si quieres, puedo recomendarte algunas agencias de empleo. La expresión de traición en su cara casi fue suficiente para romper mi decisión. Casi. El guardia se acercó de forma profesional y le pidió que bajara la voz o continuara la conversación en otro lugar. Al negarse, lo escoltaron hasta los ascensores. Sus protestas resonaron hasta que las puertas se cerraron. Para mi sorpresa, varios compañeros se acercaron más tarde a mi oficina para ver si estaba bien. Jessica me trajo un café y confesó. Llevaba meses preocupada por ti. Parecías al límite. Lo que sea que haya sido eso, lo manejaste con más elegancia de la que muchos tendrían. Ese fin de semana fue el primero, en mucho tiempo, sin una emergencia financiera de Martín. Ninguna llamada urgente por cuentas sobregiradas o gastos inesperados. El silencio era extraño, pero liberador. Como volver a respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Una semana después del desastre de la cena, mamá organizó una comida familiar. No me invitó. Pero mi prima Sofía me llamó después para contarme. Martín no paró de hablar de tu traición, me dijo. Que lo abandonaste justo cuando más te necesitaba. Y mamá, lo respaldó completamente. Te pintó como cruel e insensible. Solo quería que supieras lo que están diciendo, añadió, incómoda. No suena como la Laura que yo conozco. No es toda la historia, admití, agradeciendo su llamada. Pero no voy a justificarme con quien no quiere escuchar los dos lados. Al día siguiente hice 2 llamadas importantes. La primera fue a la terapeuta recomendada por Bárbara, mi asesora financiera. La doctora Eliza Coleman, especialista en dinámicas familiares y límites. Términos que hace meses habría descartado como palabrería. Ahora entendía que era justo lo que necesitaba. La primera sesión fue introductoria. Pero decirlo todo en voz alta, frente a alguien neutral, me trajo una claridad inesperada.
Has asumido un rol de cuidadora que va mucho más allá de lo razonable entre hermanos, observó. Romper esos patrones duele, pero mantenerlos daña a todos los involucrados. La segunda llamada fue a Valeria. Había estado evitándola desde la noche del cumpleaños. Quedamos para tomar un café en un lugar neutral. Allí le conté, por primera vez, todo lo que había estado cubriendo de Martín durante años. Lo sospechaba, dijo, con los ojos abiertos por los números, pero no sabía que era tan grave. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Lealtad familiar? ¿Vergüenza? Ni yo lo sé, respondí. Simplemente se volvió lo normal. En las semanas siguientes me reconecté con amistades que había dejado de lado. Cenas fuera, escapadas de fin de semana a viñedos, una suscripción al teatro que cancelé años atrás para pagar el seguro del coche de Martín. Los pequeños placeres volvían a mi vida, uno por uno. 3 semanas después del enfrentamiento, el casero de Martín me llamó. El señor Medina indicó que usted se encargaría del saldo pendiente. Comenzó, con tono escéptico. Le expliqué que eso había cambiado. Suspiró con resignación. Entonces continuaremos con el desalojo. Solo quería que lo supiera. La reacción de mamá no se hizo esperar. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que tu hermano va a quedarse en la calle? Me gritó por teléfono. Estuve a punto de no contestar. No se va a quedar en la calle, respondí con el tono sereno que había practicado con la doctora. Tiene opciones: buscar trabajo, mudarse a un sitio más barato, pedir ayuda a sus amigos. Le mandé información sobre ayudas de alquiler y empleo. «Es tu hermano», replicó, como si eso invalidara todo. «Sí, y lo quiero», admití. «Pero seguir financiándolo no es amor. Es daño. Para los dos». Un aliado inesperado apareció, mi tío Javier, hermano de papá. No hablábamos mucho desde el divorcio de mis padres, pero me llamó después de enterarse de todo. «Tu padre estaría orgulloso de ti», me dijo. Me dejó en silencio por un momento. Siempre pensó que Martín estaba malcriado por tu madre. Poner límites es lo más difícil y lo más generoso que podrías hacer. A los 2 meses, mi presupuesto empezaba a sanar. Hice mi primer depósito al fondo de ahorros. Modesto, pero simbólicamente poderoso. La deuda de la tarjeta comenzaba a bajar. Incluso empecé a investigar destinos para unas vacaciones, algo que no hacía desde hacía años. Las noticias sobre Martín llegaron primero de forma indirecta. Después, más clara, había conseguido trabajo en una tienda. Su primer empleo estable en casi un año. Mamá decía que el puesto estaba por debajo de sus capacidades. Pero al menos tenía ingresos fijos. Carla lo dejó. Cuando su estilo de vida cambió, perdió el interés. En su Instagram ya posaba con otro novio, coche de lujo, fotos en Cabo San Lucas. El perfil de Martín quedó en silencio poco después. En una boda familiar a la que asistí con muy pocas ganas, mamá mantuvo la distancia. Me presentó a parientes con la mínima cortesía. Muchos estaban confundidos. Algunos habían tomado partido según la versión que escucharon. Durante la cena, me sentaron con tías y primas que evitaban hablar de Martín, hasta que el vino soltó las lenguas. Finalmente, la tía Patricia preguntó: «¿Qué pasó en esa cena de cumpleaños de la que todo el mundo habla?» Respondí con hechos. Sin drama. Expliqué la situación financiera tal como era. «¿Tú lo mantenías completamente?», dijo mi prima Elisa, claramente sorprendida. Martín lo contaba como si solo le ayudaras con tonterías. «No como si le pagaras todo», añadió el tío David, frunciendo el ceño. Al llegar el postre, varias personas que al principio se habían mostrado frías, se acercaron. «Yo habría hecho lo mismo», me susurró la tía Antonia, apretándome la mano. Ya era hora de que alguien en esta familia pusiera freno al niño de oro. El primer mensaje directo de Martín llegó 3 meses después del enfrentamiento. Me ascendieron a supervisor de turno. Empiezo clases de finanzas en la comunitaria el mes que viene. No pido nada, solo pensé que te gustaría saberlo. Estuve 20 minutos mirando la pantalla antes de responder. Felicidades por ambos. De verdad, Martín. Me alegra mucho. Estoy orgullosa de ti. Sin ofertas económicas. Sin reabrir puertas cerradas. Solo un reconocimiento claro a un paso positivo. En la reunión familiar de Pascua, la tensión seguía presente, pero ya no era volátil. Martín llegó en un Honda de segunda mano, muy diferente al Audi que le habían embargado. Ahora vivía con 2 compañeros en un apartamento que costaba la mitad de lo que pagaba antes. Mamá seguía buscando excusas para su situación, pero él parecía distinto. Más callado. Más reflexivo.
Hasta se permitía bromas sobre lo difícil que era aprender a ser adulto por las malas. El momento más revelador llegó cuando alguien preguntó por los planes navideños. En años anteriores, automáticamente me asignaban los elementos más costosos. La cena con costillar de primera, los regalos más caros, el alcohol que todos bebían. Esta vez, cuando mamá empezó con un Laura suele encargarse de, fue Martín quien la interrumpió. Quizá este año podríamos contribuir todos con lo que podamos, sugirió, mirándome brevemente. Dividirlo de forma más justa. El silencio que siguió se sintió como una pequeña victoria. No era una reconciliación, exactamente, pero sí un reconocimiento. Un cambio de dinámica que, por fin, empezaba a ocurrir. 6 meses después de mi cumpleaños 32, mi situación financiera había cambiado por completo. La deuda de la tarjeta estaba saldada. Mi fondo de emergencia, recuperado. Y mis aportes al plan de retiro, de nuevo en marcha. Bárbara, mi asesora financiera, lo dijo claramente. Has vuelto a encarrilarte sin desvíos. Todo va bien. Mi apartamento también reflejaba ese cambio interno. Había pintado la sala de verde salvia, reemplazando el beige que venía desde que lo compré. Unas nuevas estanterías mostraban por fin mis libros favoritos. Pequeñas mejoras, una cafetera de calidad, cuadros de artistas locales, plantas que por primera vez no morían. Ya no era solo funcional. Era mío. Personal. La vida de Martín también cambió drásticamente. Su nuevo departamento, compartido con un compañero de trabajo y el primo de este, era pequeño y sin lujos. Estaba en un barrio obrero, lejos del centro y sin las comodidades que antes consideraba indispensables. Y sin embargo, cuando por fin lo visité, tras varias invitaciones, noté algo inesperado. Estaba limpio, ordenado. Los muebles los había comprado él mismo. Incluso había restaurado una mesa de comedor de segunda mano. Su trabajo en ventas minoristas realmente había dado frutos. Lo ascendieron a supervisor de turno, encargado de inventario y de capacitar a nuevos empleados. No es mi carrera soñada, me dijo mientras tomábamos café en un punto intermedio entre nuestros pisos, pero paga las cuentas. Y se me da bien. El jefe regional dice que, si me quedo, podría avanzar más. Esa fue nuestra primera conversación a solas desde la confrontación de mi cumpleaños. Fue organizada con cautela por mensaje de texto. Ambos sabíamos que debía ser en terreno neutral, y sin mamá. Te debo una disculpa, grande, dijo, después de una charla inicial algo incómoda. Pasaba el dedo por el borde de la taza. Las palabras no salían fácil. Me aproveché de tu generosidad durante años. Y peor, lo di por hecho. Como si fuera algo que me correspondía. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros. Sin que yo lo pidiera, sin que él lo adornara. ¿Y qué cambió? Pregunté con genuina curiosidad. La realidad, respondió, riendo sin humor. Nada enseña prioridades como que te corten la luz en enero, o pasar 2 semanas comiendo ramen porque gastaste el dinero del súper en entradas para un concierto. Sacudió la cabeza. La clase de educación financiera ayudó también. ¿Sabías que las tarjetas de crédito te cobran 24% de interés? Yo no tenía ni idea. Creo que te lo dije un par de veces. Sonreí, apenas. Sí, bueno, antes no escuchaba. Su expresión se volvió más seria. Lo más difícil ni siquiera fue el dinero. Fue darme cuenta de cómo me comportaba. Y de quién me estaba convirtiendo. No me gustaba esa versión de mí. Mamá luchó más con la nueva dinámica familiar. De vez en cuando seguía lanzando indirectas para que yo ayudara a Martín con alguna compra grande o los regalos, ya que tú puedes permitirlo. Pero ahora mantenía mis límites. Gentil, firme. Sin justificaciones extensas ni culpas. Ya se acostumbrará, me dijo el tío Javier, en uno de nuestros almuerzos, que ahora eran habituales. Tu madre invirtió demasiado en la idea de que Martín necesitaba protección. Cambiar esa narrativa toma tiempo. El Día de Acción de Gracias marcó la primera gran celebración bajo el nuevo sistema. En lugar de encargarme de todo, hicimos una cena compartida. Cada uno aportaba según sus posibilidades. Martín trajo panecillos y vino. Modesto, sí, pero proporcional a su situación. Mamá preparó el pavó, pero aceptó que otros trajeran guarniciones y postres. La tensión no desapareció del todo. Pero bajo la superficie, las interacciones eran más sanas. Martín sorprendió a todos con un regalo. Marcos con fotos de la infancia que había buscado y duplicado, uno para cada miembro de la familia. No costó mucho. Pero el esfuerzo fue evidente. Y muy distinto a lo de antes. Mis sesiones con la doctora Coleman habían pasado de manejo de crisis a un trabajo más profundo. Lo que describes es un clásico,
Me explicó en una sesión especialmente reveladora. Te asignaron el rol de la capaz, la responsable, lo cual suena a elogio, hasta que entiendes que significa que no tienes permiso para ser vulnerable o necesitar ayuda. Y a Martín lo etiquetaron como el que siempre necesita algo. Parece el trato fácil, pero en realidad lo infantiliza. Le impide crecer. Esa idea me ayudó a entender que no solo le había ayudado con dinero, también lo había mantenido emocionalmente dependiente. Nuestra frase clave se volvió: ayudar no siempre es ayudar. A veces, apoyar es hacerse a un lado. Lo más sorprendente fue la libertad que gané para decir no. Sin culpa. Sin necesidad de justificarme. Desde rechazar proyectos laborales innecesarios, hasta no asistir a compromisos sociales que solo me drenaban. Poner límites con Martín me enseñó a ponerlos en todo. Incluso en el amor. Había dejado de salir durante años, enfocada en sobrevivir económicamente. Pero reapareció sin esperarlo. Miguel, hermano de un cliente, me invitó a cenar tras conocernos en un evento benéfico. Compartíamos afición por el senderismo y los documentales extraños. En la tercera cita le conté mi historia familiar, algo que meses antes me habría dado vergüenza. Pero ahora, era una prueba de compatibilidad. Los límites no son solo buenos, me dijo, son necesarios. Mi hermana pasó por algo parecido con nuestro primo. Lo más amoroso que hizo fue dejar de resolverle la vida. La lección más profunda llegó al ver el cambio de Martín. El golpe financiero, por duro que fuera, lo hizo crecer de una manera que nunca habrían logrado mis consejos. Aprendió a presupuestar. A trabajar con constancia. A resistir. Y el hermano que surgía de todo eso se parecía mucho al que yo siempre esperé ver. Estoy pensando en estudiar gestión empresarial, me dijo en nuestro último almuerzo. El trabajo ofrece asistencia si mantengo jornada completa. El orgullo en su voz era nuevo. Ya no era jactancia. Era madurez. Al acercarse mi cumpleaños número 33, Martín me llamó con una propuesta inesperada. Quiero invitarte a cenar, me dijo. Nada como el año pasado. Solo Brady's Grill, en Humo. Las hamburguesas son buenísimas. Y, tras una pausa, está dentro de mi presupuesto. Las lágrimas me picaron en los ojos. No por el restaurante, sino por lo que significaba. Por primera vez, estaba dando lo que realmente podía. En lugar de promesas que no podía cumplir. El camino desde el resentimiento hasta los límites sanos no fue lineal. Ni fácil. Hubo cenas incómodas. Retrocesos. Comentarios de mamá, que aún me llama egoísta cuando mantengo mis decisiones. Pero debajo de todo eso, corre una corriente de autenticidad. Relaciones que ya no se basan en dependencia, sino en respeto mutuo. La verdadera lección no era sobre dinero. Era sobre el coraje de redefinir la familia en términos más saludables. El amor no siempre es sacrificarse hasta quedar vacía. A veces, el acto más generoso es no salvar al otro y dejar que crezca por sí mismo. Al mirar hacia mi cumpleaños 33, entendí que lo que parecía un final, aquel doloroso enfrentamiento con las velas derritiéndose, en realidad fue un comienzo. Para Martín. Para mí. Y para el futuro de nuestra familia. La relación que estamos reconstruyendo quizá no sea como antes. Pero es más sólida. Porque ahora se basa en algo real. ¿Alguna vez tuviste que poner límites difíciles con un familiar que daba tu generosidad por sentada? ¿Cómo encontraste el valor para defenderte? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar de resolver los problemas de los demás y permitirles crecer. Gracias por escuchar mi historia. Te deseo fuerza en tu propio camino hacia relaciones más sanas.